Hola gente linda de Casa de Restauración, les habla José Arce. Estamos compartiendo una serie de pensamientos basados en un principio de la segunda carta de Corintios capítulo 3, verso 2 al 3, donde se nos presenta a los creyentes como cartas leídas. De eso se tratan nuestras charlas, vidas en Cristo vividas como cartas leídas por todo el mundo. Recordemos que como Iglesia de Cristo somos lo único que el mundo puede llegar a ver de Dios o de Cristo. Cristo se expresa por medio de la Iglesia y si la Iglesia logra comunicar bien a Cristo, entonces Dios será bien comunicado. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo comenzar nuestro nuevo día de vida, de expresión de Cristo? Y estamos usando la lectura de Colosenses capítulo 1, verso 1 al 8, para comenzar a responder esta pregunta. Del versículo 1 al 2 vimos comunicando verdad. O sea, cómo comenzamos a comunicar, a dar a conocer a Cristo, una vida de expresión de Cristo. En primer lugar, comunicando verdad. Y de esos versos aprendimos o tomamos notas sobre nuestra identidad, nuestra ocupación y nuestro domicilio, con el cual nos presentamos ante el mundo que nos rodea. Ahora, en segundo lugar, estamos considerando la parte de agradeciendo, ¿sí? Viviendo una vida de agradecimiento. Versículos 3 al 8. Estamos considerando Colosenses capítulo 1, verso 3. Que dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro bosquejo propuesto en la charla anterior, hemos considerado al receptor de la gratitud y al que ofrece esa gratitud, es decir, estos los Pablos y los Timoteos, el receptor, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar al punto número 3, que es el medio de la gratitud. Entonces, podemos empezar a verlo y vamos a ver que dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el medio es la oración. Y de eso vamos a estar hablando ahora. La oración es parte de la vida diaria de un creyente, o al menos debería serlo. Lo que varía de creyente en creyente es, en primer lugar, la frecuencia con la que ora. Pero básicamente la vida normal de un creyente es una vida de oración. El ejemplo de vida cristiana normal, es decir, de vida de oración, es la que nos dejó el Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo de vida normal de una persona que está en Cristo. Ahora bien, lo que también puede variar es la madurez con la que oramos a Dios. Las charlas, es decir, la conversación o el diálogo con Dios, puede variar en contenido y tema que trata, las cuales pueden ser charlas tipos de niños en Cristo, como dice primera carta de Corintios capítulo 3, verso 1, hasta charlas de adultos maduros en Cristo, así como lo plantea la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Dios Padre escucha todo tipo de oración de sus hijos conforme el grado de madurez y entendimiento de cada uno de ellos. Sin embargo, que escuche nuestras conversaciones con Él no implica que siempre actúe conforme pedimos, sino que Él actuará conforme lo que es mejor en todos los casos. A veces lo que Él hace se parecerá a lo que estamos pidiendo, pero siempre hará lo que es más conveniente para el avance de sus diseños. Recordemos Romanos 8, 28. Conforme vamos madurando, nuestros deseos son más parecidos a los deseos de Dios. Por lo tanto, las respuestas a nuestras oraciones son cada vez más coincidentes con lo que Él quiere. Volviendo a nuestro pasaje,
podemos aprender que la oración procedente de personas humildes delante de Dios y que genuinamente aman a Dios, es decir, los Pablos y los Timoteos de cada generación, es de gratitud. Ya es sabido que la manera en que nos comunicamos con Dios es por medio de la oración, y sabemos que la oración que Dios escucha es la que está acorde a su voluntad, y sabemos que su voluntad explícita, es decir, que no necesita de interpretación extravagante, es que seamos agradecidos. Primera Tesalonicenses 5:18. Esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, tenemos esta cuestión que es verdad, y es el hecho de que es incongruente con la humildad frente al Creador y el amor que tenemos por Dios, presentarse delante de Él con arrogancia y demandas o con pretensiones y reclamos de derechos. Necesitamos una especie de brújula espiritual que nos ayude a responder preguntas como: ¿con quién estoy hablando? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Acaso me debe algo? ¿Tengo algún derecho innato, inalienable, imprescriptible, propio sobre el cual fundar mis reclamos? ¿Por qué razón me debería dar algo? Necesitamos una brújula espiritual con el fin de ayudarnos a ubicarnos en nuestro papel o rol en la oración. Y esa brújula espiritual es la Escritura. Entonces, esa Escritura responderá cosas así como: ¿con quién estoy hablando? Y me va a decir: con tu Creador. ¿Quién es el que manda aquí? Me dirá el Rey Eterno. ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Y me dirá el Rey de Gloria. ¿Me debe algo? No, me dirá. ¿Tengo algún derecho innato, inalienable, imprescriptible, propio sobre el cual fundar mis reclamos? Y si somos sinceros, nos dirá que no. ¿Por qué razón me debería dar algo entonces? Y la respuesta que nos dará la Biblia, la Escritura, es: por gracia inmerecida. Simplemente porque Él es bueno y porque me ama. Luego, la gracia no es algo que se gana, se recibe y se la disfruta y se da gracias. La bondad de Dios no se la gana, se la recibe y se da gracias. El amor de Dios no se exige, se lo recibe y se da gracias. Mi parte en todo esto es reconocer el rol de Dios, recibir sus regalos, disfrutarlos y dar gracias por lo que Él quiso darme. Recordemos el deseo de los comunicadores en el verso 1 y verso 2, gracia y paz para poder vivir nuestros días sobre la tierra. Gracia siempre será la raíz de gratis. Sin embargo, es todo lo que Dios nos regala sin merecerlo. Gracia es el favor divino. Un favor no es una recompensa, no es la retribución de algo que se haya hecho, no es el pago de un trabajo, es un favor, no es una obligación del que hace el favor. La gran ganancia de la gracia de Dios es para Dios. La ganancia de la gracia de Dios es que lo deja siempre bien parado. Su gracia y magnificar esa gracia habla bien de Él, no tanto de los que reciben y disfrutan esa gracia. Nosotros recibimos la gracia y la disfrutamos. Esa es nuestra parte. La parte de Dios es que Él es glorificado cuando disfrutamos de su gracia, de su bondad, de sus beneficios y les damos gracias. Cada vez que nosotros rechazamos su gracia, también le estamos robando la oportunidad de mostrarse a Él tal como Él es. Dios es misericordioso e involucra su gracia no dando la paga del mal que una persona hizo por lo que hizo y merece algo. Dios es amor e involucra su gracia amando a personas que no merecen ser amadas. Recordemos, los seres humanos desde Adán venimos pecando, haciendo mal, amando más las cosas que nos hacen daño que el bien que Dios nos quiere dar. Incluso cuando Dios mostró su amor a los seres humanos, fuimos y matamos esa expresión de amor, es decir, al Señor Jesucristo, y básicamente lo seguimos
por así decirlo, haciendo, cada vez que nos negamos a expresar esa expresión del amor de Dios. Dios es el que gana cuando más dependemos de lo que Él nos da sin pedir nada a cambio. Dios es más glorificado cuanto más disfrutamos de Él, cuando más necesario se hace en nuestras vidas, cuando más dependemos de Él para todas las cosas. Este es el negocio de Dios, que sea conocido en el mundo por lo que Él es. Y cosas que sabemos explícitamente que Dios es lo que tenemos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que Dios es espíritu y se presentó en un envase llamado Jesús el Cristo. El Verbo, que es lo incorpóreo, se hizo carne, se hizo corpóreo. Jesús Cristo se retiró físicamente de la tierra, pero dejó su cuerpo en la tierra. Esto es la iglesia, la expresión completa de Cristo, por lo tanto, la expresión completa de Dios. También dice la Escritura que Dios es luz y se encapsuló en un continente llamado Jesús el Cristo. Jesús Cristo se retiró físicamente de la tierra, pero ¿qué? Dejó su cuerpo en la tierra. Esto es la iglesia, la expresión de Cristo, por lo tanto, la expresión de Dios. También tenemos que la Biblia nos dice explícitamente que Dios es amor. Y decidió mostrar ese amor al mundo en la persona de Jesucristo. Y nuevamente, Jesucristo se retiró físicamente de la tierra, pero dejó su cuerpo en la tierra. Esto es la iglesia, la expresión de Cristo, por lo tanto, la expresión de Dios. Muy bien, Casa de Restauración. Continuaremos la próxima charla hablando sobre lo mismo que es la oración. Nos estamos viendo. El Señor continúe bendiciendo sus vidas.